Un poco más en familia, así que cerramos puerta y comenzamos. ¿Os parece? Aunque seamos menos, es probable que se pueda generar un poquito más de debate, porque simplemente por comentaros, esta mañana que ha sido la sesión de energía, que estaba en la sala a reventar, nadie de las 3 sesiones se ha atrevido a hacer una pregunta. He tenido que ser yo el que hice la pregunta. A ver si en este caso los telcos digamos, preguntamos más y debatimos un poquito más, ¿vale? Venga, comenzamos, ¿os parece? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Tomás Jiménez, soy el representante comercial del sector de telecomunicaciones en SAS España. Y bueno, digamos que hemos intentado preparar una sesión verdaderamente interesante. Voy a ser el host, ¿no? El anfitrión de toda esta sesión. Voy a explicaros un poquito la agenda y voy a presentar a cada uno de los ponentes de las 3 sesiones que tenemos. Lo que me gustaría, como os decía antes, es que fuera lo más interactiva posible, ya que estamos un poco en familia, si es posible. No es forzarlo ni mucho menos, pero como hay muchos temas a debatir, hay muchas preocupaciones, muchas oportunidades y demás, pues bueno, que podamos debatir, que se pueda generar un poco de conversación en ambos sentidos y que sea, digamos, rica lo que saquemos de esta sesión, ¿vale? Vamos directamente, si os parece, a la agenda. Tenemos en primer lugar a Mathieu Josten, que le tengo aquí a la izquierda, luego cambiaremos en la primera presentación a inglés. Mathieu es nuestro responsable, digamos, nuestro director a nivel telecomunicaciones en EMEA. Es el que lleva toda la responsabilidad de este sector dentro de SAS. Su presentación tiene por título Tomorrow's Telco, Telecommunications in the Analytics Economy. Lo que va a compartir Mati con nosotros es un poco todos los issues que está viendo, lo que estamos viendo desde la perspectiva de SAS y en colaboración con nuestra red de partners, lo que estamos viendo que está ocurriendo en el sector. Nos va a dar un poquito de luz sobre las barreras, las oportunidades, todas las cosas que están surgiendo en el entorno de telecomunicaciones. En segundo lugar, tenemos a Teresa, tenemos el honor de tener a Teresa, que es, digamos, dentro de Telefónica es la gerente de estrategia y planificación de red, una persona que comentaba ahora con ella, está aquí con nosotros, lleva más de 20 años trabajando en Telefónica, va a hablar de Network Analytics, su presentación se llama Predicción de la demanda en redes móviles, un caso de éxito. Lo que nos va a compartir, hasta donde puedas contar, es un poco su experiencia real en los últimos años en todo lo que tiene que ver con Advanced Analytics, inteligencia artificial, en el entorno de una red tan compleja como os podéis imaginar en Telefónica. En tercer lugar, tenemos una presentación cuyo título es Marketing en tiempo real en Orange España. Otro de los players importantes del mercado en España. Otro caso real donde nuestro compañero Miguel Villar, que es manager en IBM y experto en marketing en tiempo real, como otra de los problemas, de las oportunidades, de las temáticas que están ahora muy en boga y que son absolutamente fundamentales para la parte de retail del sector telco. Entendemos, hemos trabajado bastante dentro del equipo de SAS en crear una agenda que pudiera ser suficientemente interesante, con temas muy candentes. Vuelvo a insistir a riesgo de que me llaméis pesado. Intentad interrumpirnos cuando queráis, intentar pues, preguntar y que sea esto bidireccional. If you don't mind, I will turn into English and present again Mathieu Josten, which is head of telco industry in, it says north, but it is south, yes. South EMEA. Voy otra vez al español y me vais a permitir que os cuente un poquito su trayectoria profesional y su experiencia en 20 segundos. Como os he dicho, es el director, el responsable en South EMEA de toda la parte de telecomunicaciones, la industria de telecomunicaciones. Trabajó en varios operadores en telecomunicaciones en el pasado, tanto en América como en Europa, como en Middle East, como director de diferentes áreas. Entre ellas tenemos estrategia, ventas, marketing, negocio mayorista y también fue CEO de una de ellas, director de informática. Su principal cometido, como él dice, dentro de SAS es ayudar a la industria de las telecomunicaciones y también en el sector media que lidera dentro de SAS en su proceso de transformación digital. Now I turn into English again and I will ask you a warm welcome to Mathieu Josten. Thank you, Thomas, and thank you for being here, and of course thank you for inviting me to this maybe for some people holy ground.
Of course, I'm Dutch, so sometimes maybe a bit double Dutch. And I'm very happy that we're not going to discuss football. Well, you're going to Russia, right? We're not. But apart from that, I'm going to talk a bit about the telecommunications sector. As said, I've worked myself in telecommunications at KPN in the Netherlands, but also in Spain and Belgium, France, in the telecommunications sector for KPN in different roles, ranging from strategy, business process management, up into CIO, which I've done also a couple of years. I'm going to talk a bit about how I see the developments in the telecommunications industry, how that relates to what is called the analytics economy. And if I'm maybe sometimes a bit critical of the telecommunications industry, please understand it's coming from a very warm heart, right? I'm really concerned about this industry and I care. Okay, so if we're looking at the so-called analytics economy, maybe some of you have read the book from Harari, Homo Deus. I don't know whether you've read it, but it's an excellent book. And if you just read the last chapter of that book, then you understand what is happening with what is called the analytics economy, where increasingly analytics, the use of data is becoming more pervasive. And it actually describes the evolution of mankind from the agricultural revolution through to the industrial revolution, and now we're in the phase of what is called the digital economy, and one phase therein is what is called the analytics economy. And actually you don't have to have read that book of Harari just to understand how pervasive the force of analytics has become. We all now realize that analytics is not anything of choice anymore, but it's becoming the norm. If you're not involved in analytics as a company, certainly as a telecom operator, one way or another, you have a problem. You have a serious problem. So many research, and actually there was a research done by Dun & Bradstreet last year, interviewing 300 executives from the US and from Europe, and they asked about their experiences so far over the last couple of years with analytics. And actually, the majority of all these executives said that they were not very happy so far with the results. They didn't see the value of that. And actually, 25 of them said that all major decisions in their corporations, and we're talking about large corporations here, that 25% of them said that the major decisions made were still based on Excel. And that sounds maybe odd or strange, but without finger pointing, but even in my old company, I know, and I visit also many other telcos around the globe, that still major decisions when it comes to, for instance, network investments, and we're not talking about tens of millions, sometimes not even hundreds of millions, but literally billions of euros, are based on Excel. Excel. And sometimes I worry, how do you explain that to your shareholders? So it is not anymore something as an option, it is a must, but also another research done by McKinsey also showed that out of research they did, 86% of the executives, they said that they only at best somewhat were effective in the area of analytics, 86%. And again, a large part of that said, we're completely ineffective. So we've seen over the last couple of years a lot of companies now moving into analytics, which is, of course, I think we will find it all fantastic. But many of them are just scratching the surface. So yes, we're talking about the digital economy, but it doesn't mean that it is an established fact that all companies are completely data-driven or analytics-driven.
So, but let's look at the telecommunications industry a bit deeper. And these are some slides from TM Forum, which is a non-profit organization in the telecommunications industry with some actually worrying numbers, right? On the left, you will see some comparison between the Standard & Poor S&P 500 Telecoms Index. So how is the telecommunications sector doing compared to the S&P 500 index? And it's, of course, quite obvious that there is a large gap. Interestingly, a large part of actually most of the OTT companies, the over-the-top companies like Google, etc., are of course in the top segment. And what of course is not very nice for telecom operators, they are investing, and let's be honest, billions and billions of euros in networks, but sometimes other companies run away with the margins. So that's not a very pretty picture. And actually, even more worrisome is if you look at the CSP, the communication service providers, telcos that is, share of the available EBITDA, of the evolving value chain. And you see it is declining. And also on the bottom right, you see how this is not based on exact figures, but on assessment figures of the industry, how actually the EBITDAs are gradually decreasing, or the ARPUs, etc. And sometimes even the costs are rising, so that means that there will be a squeeze in the industry. Another picture I just wanted to show you is also from TM Forum, and that is about 5G. So everybody is talking about 5G. It will come also here in Europe and other parts of the world. Maybe America a bit faster, Southeast Asia a bit faster. In Europe, we're suffering from some problems around spectrum and standardization, but it will come here as well. And the good news, of course, that it is, according to some research, it is an industry which will go over $1 trillion. So the IoT industry will be massive, according to some research. And we know that, in a couple of years' time, also according to a recent Ericsson report, we will reach about 25 billion connected devices for IoT. So that looks also for telcos, of course, quite attractive. At the same time, a GSMA, the organization of mobile operators or telecom operators, just the other day published a report, and they warned the telecommunications operators that in the newly emerging IoT industry, the connectivity layer, the transport layer, is only 5% of the value of the total value chain. 5%. That's not a lot. So whereas you will have, as a telco, have to invest massive amounts of money into this, money coming from your shareholders, you are only 5% of the total value chain. And that's not a very nice picture. And of course, we know that many telcos are trying to move up the value chain, but at the same time, let's also be very honest, if you look at what they've had in terms of innovations over the last years, in terms of diversification, maybe some of you know at the turn of the century, a number of telcos moved into content. Content is king, as it was called. They bought media companies, multi-billion media companies, and they were not very successful in that. Actually, it burned a couple of huge holes in their balance sheets. So also other things like smart homes, which developed a couple of years ago. Let's also be very honest, also a number of telcos embarked on that, and so far the numbers coming from that are not very fantastic. And maybe the same might happen with cars or even with IoT. So telcos have to do something, maybe even dramatically, if they want to have a larger share of the pie, in this case of IoT. So let's look at the telco industry a bit more in detail. And let's take an average agenda of a telco board. I've been sitting on the board of KPN in the past, so the typical agenda points which would come on the agenda
would be something like that. And this has been going on for a couple of years, so it's not, a surprise. But if you look at the points, in all these cases, increasingly, and that's again the good news, analytics is used. So for instance, when it comes to IT rationalization, analytics can come to the rescue to actually make a link between the IT used, the different products connected to the IT, maybe even the different customers connected to the IT, and make also an analysis of the profitability of the IT, the provisioning streets, the products, and the customers. So that if you want to cut off the long tail, and telcos have been around for a long while, so they have a long tail of products, so you can really determine with the help of analytics, okay, where do I have to cut off the long tail in order to rationalize and actually simplify my IT. Another topic will undoubtedly be network investments. Telcos are, as I stated before, massively are invested into networks, and we're going to talk a bit later with the example of Telefonica of network planning. 5G is, of course, emerging, and we all know the cell density will increase. That will mean more cells, more backhaul capacity, etc. So that will be, a massive impact having on your capex budgets. FTTH, of course, also here in Spain, a lot of operators are rolling out FTTH, and it comes at a cost, as we all know, NFV and SDN virtualization and software-defined network. So in all these cases, again, you see increasingly also analytics coming to the rescue of helping to make decisions, whether it's in planning, whether it's in forecasting, predictive maintenance, etc., etc. We see the help of analytics, and Excel won't do anymore, literally, because it becomes too complex. But also things like new campaigns. I know operators here in Europe, they are running simultaneously thousands and thousands of campaigns. So how do you decide which campaign becomes more important for which segment and etc.? That is uncalculable for an individual person. So again, analytics will come to the rescue to make decisions at board level to do this. And the same with M&A and reorganization. HR analytics is also rising. You see also a number of operators in Europe also struggling with a lot of people coming from the past. So how do we, with all the changes, how do I make sure that the balance between what is needed in the future and what is not needed anymore is correct? So in all these cases, you see at board level that analytics can help, and increasingly does help, decisions made by the board. So mostly few decisions, but of course large impact. So this is one side of a telco. But then we have the other side, which is the day-to-day operations. And actually what we see here is, and this is where analytics is becoming more pervasive, is that in all the interactions, whether it's with customers or between departments on the provisioning, assurance, or billing cycles, you see that increasingly analytics is used to make decisions. So whether a customer, Mrs. Jones, comes to a retail shop of the operator and wants to become to join the club, so to speak, wants to become a customer of a telco, of course you have to do a risk assessment, and increasingly you want to do that real time before the customer walks out. And actually you want to do the whole provisioning cycle in a couple of minutes. In the past that was weeks. And actually, for those of you who come from the pre-mobile age, know that in the past, for getting a fixed line, you sometimes had to wait for months. But you have to do it now in minutes, and maybe even faster than that. So you have to do then a risk assessment and make on-the-spot a decision. Fraud investigation, the same. You have to do an investigation and make a decision on the spot. But also with network alarms. An average operator gets on a daily basis, thank God we don't notice that, of course, too often, but gets massive amounts of alarms. And then you have to make a decision. What am I going to do? What is my analysis of this alarm, and what is my action next to do that? And increasingly you see also analytics being used to react to alarms. Actually, where in the past
that it would require a network engineer looking at a screen where all of a sudden an alarm went off, that maybe this can be replaced by an algorithm, knowing the problem and actually taking an action in a split second, much faster, much better learned based on an algorithm than a human being could do in the past. So you see also that there's a development where, as I would call it, or actually Oliver also spoke about that earlier, carbon algorithms are replaced by silicon algorithms. So algorithms, we all have algorithms in our stomach, in our head, in our DNA from thousands and thousands of years of history. But these are all carbon algorithms, and these will be increasingly be replaced by silicon algorithms. And maybe just we were discussing earlier that in the past many marketeers would provide a forecast about how the traffic in a network would develop, and all of those assessments were based on gut feelings. When it comes to huge investments like 5G, you can't say to your shareholders anymore, okay, we decided to pump 1 billion into FTTH because we had the gut feeling that we can get a decent return on that. That won't do anymore. In the past, maybe, but now, not anymore. So you need data and analytics to back that up and to be transparent about it. A banner. A lady having a customer having problems with the IPTV set-top box, and actually goes maybe to the website to find out how it can be helped. Maybe it's already noticed by an algorithm, and a banner is pushed to the website where she logged in, where she can get, given her customer value, she can get a free electrical technical engineer to help with her problem. And again, algorithm can in a split second make a decision here and can even, if needed, a real-time offer. So what you see is increasingly that on the board level, as well as on the work floor level, analytics is helping to make decisions, whether it's few decisions at board level or literally millions of decisions increasingly on the work floor. Algorithms, analytics can come to the rescue, which is, of course, great news. But at the same time, let's also look at now the reality of many a telco. And what we often see is, what I often see is that there are, of course, bits and pieces, spots of analytics in a telecommunications operator, but it's dispersed, often isolated islands. So you often see that they're not connected. Maybe just to give you an example, I recently spoke to one of my former colleagues at KPN. He was working in the finance department, and I said, you know, what you're working on? He said, I'm working on a churn model. I said, why are you working on a churn model? That's something marketing should do, right? He said, well, it impacts the A of EBITDA, amortization, so I need to assess which customers might churn, so that will impact my A, the amortization. And that's going to be very important if we're going to report our quarterly figures. I said, okay, that's interesting, but did you know that just down the corridor, people on the marketing side are also working on churn models? Oh, really? I said, yes. And of course, these people were working with different tools, different data sets, and the outcomes were completely different. So same question, what is our churn over the next X period, but two different departments, two different completely settings, and two different results. Same company. So why is this? Why is in the telecommunications industry, but also other industries, but I'm now talking about the telecommunications industry, why is it so difficult to bring these different parts together? One of the things about which is very interesting about the industry is, of course, it needs interoperability. If it's not interoperable, we can't literally phone each other, and that's literally the breakdown of telecommunications. So it needs to be connected one way or another. So the industry has, from its start onwards, been highly standardized, which is great. Otherwise, again, we couldn't even phone each other.
However, at the same time, it can also cause some problems. Now, if we would be looking at this, and I won't go into detail, but this is the ITER model, which is developed by the TM Forum. So it's actually a template which is used widely in the industry, actually, to explain all the different functions in the telecommunications operator. And you see the different customer-facing functions. You see also the ERP layers. You see billing, assurance, etc., etc. It's all in there. And it's actually process-oriented, very process-oriented. And I'm not saying that's that wrong. You know, this is how the industry has looked at itself and has worked for the last couple of years. Actually, this model was developed in the 1980s by TM Forum. And it's used across the industry, and it's used as a template even by suppliers and vendors to this industry. So everybody would position himself or herself in this template. So you have the billing, ERP, and etc., etc. So actually, recently I had a discussion with an enterprise architect of a large cable operator here in Europe, and he pointed out to me, he had this thing on the wall, and he said, you know, where is your company? Where is SAS? And of course, you know, the answer is it's actually everywhere. Data and analytics is everywhere. And he concluded, okay, if it's everywhere, you're nowhere. You don't exist. And maybe in a nutshell, that's also what's wrong with this thing. Because it has been developed in the 1980s, so this is pre-OTT players, WhatsApp, Facebook, Google, and etc. This is pre all these other disruptors in the industry. It's even pre-GSM, the digital mobile revolution, which happened in the 1990s. And it's actually 20 years before the first iPhone appeared, which, as we know, completely turned not only the handset market upside down, but also what you could do with the handset, actually the whole industry and the value chain. So this model, I would argue, is completely outdated, and it's still used in the industry widely. And as you can see, and as I just pointed out, analytics literally has no place in this architecture. It's not there. Now, imagine you would take Uber, Airbnb, WhatsApp, you just name any of these digital disruptors. Would they use such a model? Probably not. Probably they would start with putting data and analytics central and then work their way up into the value chain and the functions which are needed actually to provide specific customers' services. So, going back to the telco, so what would be required? But before getting there, maybe first it would be good to look at, you know, the different functions in the telecommunications operator. So, of course, we have the departments of marketing and sales, and increasingly, as I said, you know, they're working with analytics, and they're working, you know, with customer intelligent tool and services, increasingly omni-channel. They're working on NBO, NBA, and next best action, next best offer actions, etc., etc. So you see an increasing use of analytics in these departments. And again, that's great. Also on the other side, operations and the provisioning cycle, assurance and billing, and fulfillment cycles, the call center agents. Also there, you see increasingly use of analytics basically to provide better services, to better help your customer, maybe do text analytics, mood analytics, and etc. of the customer who are calling you, maybe for your outbound campaigns, etc. Increasingly, you see the use of analytics there as well. Then the finance department. Let's not forget finance and also compliance. Increasing use of analytics there as well for financial modeling, for predicting cash flow, for actually also topics like GDPR. And we know that's going to have massive impact here in Europe as well. But also cybersecurity, and not to forget risk and fraud management. So you see an increasing use of analytics in these departments as well. And finally, but actually I would argue the essence of a telecom operator, because they run networks,
On the network side and IT side, we also see increasing the use of analytics. As I said, spreadsheet won't do anymore to make detailed predictions about traffic up to a granularity level of individual cells, etc. You need the help of analytics there. But what's still missing in these different islands is actually something which I think should connect them. Actually, to really make it happen that you can use customer data on the network side and vice versa, or maybe fraud and risk information on the network side or the operations if needed in real time. And just to give you a very quick view into the future, and others could maybe even talk more about that. But what we'll see with virtualized network environments is that you maybe dynamically allocate capacity in your network depending on the number of variables, of course, about the current traffic, estimated traffic for the next X amount of time, hours, etc., and also calculate where the traffic is flowing to your media server for a YouTube movie, which all of a sudden went viral, etc. But you might also want to incorporate also financial algorithms in such a split-second decision, or customer algorithms about the value of the customer. Maybe you want to diversify quality of service between customers in a virtualized environment. For all of these things, you have to literally bring these elements together. And what is needed for that is, I think, in the end, you will need a connection in the form of a brain between these different parts. It doesn't mean that it has to be all centralized, but you have to connect the dots, you have to connect the islands to make it work as one whole, as one central brain based on analytics, machine learning, etc., etc. Because again, increasingly, your carbon algorithms, and whether it's on board level or on the level of a call center, will be replaced by algorithms coming from chips, from silicon. So this will become increasingly important for telecommunications operators, I think, moving forward. And again, a lot of the operators are already making steps in that direction, but the real revolution is to connect these different elements together. Actually, what we would call to create a platform across the silos in the telecom operators, actually to break through these silos to enable the better provisioning of analytics throughout the company. So that's going to be a huge challenge. But how would such a platform look like? How would that work? Now, maybe one step back. If we look at what is happening in the world of analytics, of course we have open source, which is like analytics, also pervasive, and whatever you're going to develop across the different silos, across your corporation, it will have to embrace one way or another open source, because a lot of new people coming from university work with the open source, so it has to be workable in connection to open source. Of course, data scientists are much in demand. There is a shortage, and of course it will be very important to get connected to the right people. A couple of years ago, when you said you were a data scientist, you were considered a nerd, and that was the end of visiting that party for you, and via the back door you were moved away. Nowadays, if you're not a data scientist, if you can't speak about models or artificial intelligence, you probably are not invited to the party anyway. So also the changing data landscape, one of the things which has changed also the last couple of years is, of course, the emergence of massive computing power, massive ways to store data and digest data. Machine learning, artificial intelligence, as we know, it has been around for a long time, but artificial intelligence, but it's now really taking off. Of course, the analytics of things, and cloud-enabled analytics, which is also becoming more and more important, because what you see is also a number of companies, also telcos. Just recently spoke to a telco which actually outsourced parts of its fraud analytics to the cloud. So with all these
topics and options, how are you going to decide as a telco for, how do I, develop this enterprise-wide platform? There's a lot of open source integrators. There's a lot of commercial stuff around, of course. You see also a number of vendors from the billing domain moving into analytics, from the network domain moving into analytics, from the finance domain, ERP domain moving into analytics. Everybody is, jumping on the bandwagon, and everybody all of a sudden is into analytics and claims that they invented AI. A bit difficult because it was already developed in the 1950s. So how do you as a telco decide on that? I think what is going to be very important is that you make a decision on enterprise-wide analytics. So, and as also Oliver said, and I'll skip the SaaS bit, but what is important is to understand that there is a cycle, what we would call the analytics life cycle, which you will have to cover. So you have to cover work through the silos, but also work through the different elements of the analytics life cycle. So through data, gathering all the data, preparing the data, the discovery and the deployment. But three things I think very important in that context. And those things are diversity, skill, and trust. And I'll say a bit more about that. First, diversity. A lot of analytics is still niche analytics, is still an isolated island, just a spot of analytics where you can't scale up to other parts of your enterprise. And if you want to create this central brain, this enterprise-wide analytics, you have to go much further than just a niche application. So that's going to be very important to work across the silos, but also to be able to digest different forms of data, whether it's hot data, so real-time, or cold data, historical data, whether it's structured, unstructured data in Hadoop, etc. You will have to be able to digest all these different forms of data. But then also diversity in the discovery. You have to be able to work with different open source models, maybe SaaS models, maybe other models as well. But you have to bring them together, because increasingly telcos will be run on analytics, and some of these models will have to be changed between departments, and it will have to flow between departments. And if you are using different versions of different tools and there is no common denominator, you might have a problem. So yes, diversity, but you need some governance and a common denominator. And then, of course, finally, deployment. Of course, whether it's going to be in the cloud, whether it's going to be central or on the edge, because you might want to put some analytics in a base station to let the base station decide for itself when to shut off in certain areas or in certain points of time, because the usage of users is low, so you can save on energy and power. Then you push analytics to the core of your to the edge of your network. But some analytics will be in the core. So you have to cover these different aspects in terms of diversity. Then skill, the second one. Skill, of course, is extremely important. The immensity of data is, of course, mind-staggering. We're doing with a telecom operator in Italy. We're using network data, and that goes up to 1 petabyte. And in order to digest such heavy amounts of data, you need also the processes and the equipment actually to do that. So skill will be important, but also multi-threading and pooled memory resources. Again, the quantity of analytics will be massive. I just spoke recently to a complete different company, but they're into games, the gaming industry, war games. And they, for just one part of the game, they developed 25,000 models. 25,000. My prediction would be for the future telecom operators on the network side, but also on the customer-facing side, the operation side, and even on the finance side, you will see even larger numbers. But certainly in the network side, loads of decisions will be made decentral or central by an algorithm.
not anymore by a carbon algorithm, but by a silicon algorithm. So increasingly, that will be driven by analytics. And the sheer volume of maintaining these tens of thousands of models requires a platform actually able to digest it and actually reconstruct it. If there is something wrong with an outage, you as board member, you probably have to explain what happened. And you can't say to your shareholders or to the regulators or whatever, well, the algorithm or the computer said no, so that's it. You have to be able to be transparent and to be able to reconstruct the decision made, even if it's just by an algorithm and not by a person. A person you can fire. A carbon algorithm you can fire. A silicon algorithm is a bit more difficult. That's a different beast, and so you have to govern that in a different way. So data, speed, volume, etc. is going to be very important. And finally, trust. So we are diversity, skill, and finally, trust. It will be very important in order to unlock the value of your data, to create this platform across the proverbial silos, of which you know that it will have the stamina, the history of actually consolidating what's happening in the different parts of your organization. Not on an ad hoc way, but on a stable manner where you can guarantee the business continuity. Business continuity is, of course, a very important element for telco. A telco is not a startup. As a telco, you have to guarantee continuity of your services, of your business, so therefore trust in the end is very important. Just as with, for instance, ERP in the past, telcos said, I want to have good solutions to manage ERP. Analytics will become even more critical than the ERP, so therefore you need also something which is trustworthy to actually solve that. And of course, we tend to think that SaaS can help that and help with solutions, and that will be on the highest level of a C-level executive, having maybe all the data, not just a sample of data, but all the data at hand to make a decision at board level. Maybe a few decisions, but with huge impact. And maybe deep down, a neural network is used, over time regression algorithm is used. But at the board level, you will need that power. But also at another persona in the chain will be the IT manager. That will be important for the IT manager as well, to actually manage the data and make sure that the data is reliable. And you need, again, a platform able to do that. And finally, but most importantly, the day-to-day users. Whether it is a business analyst analyzing a new campaign, whether it's going to be a business analyst on the network side or financial side, or whether it's going to be a data scientist or even somebody coding, you will need also a platform which can service them as well. So these different levels have to be served by such a platform as well. And of course, we tend to think that should be SaaS. I'll just click through this. This is a bit of sales stuff. But basically, you need all these functions one way or another actually to be able to set up this enterprise-wide platform within your corporation. So just 2 slides, and then I'll finish. I've been talking about how the architecture used by the telecommunications industry is actually outdated, and how they have to move forward, how they have to move to become data and analytics centric. The good news is they already have made some steps. The bad news so far is that they haven't connected the dots. But that's, to some extent, I've been talking a lot about technology and about data, which is great. But as a former CIO of a telco, I know, and I'm going to maybe be a bit Dutch here, which means rude. I tend to say a fool with a tool is still a fool. So what is very, very, very important is, next to data and technology, which is all great, essential, but you will also need the people and the process actually to back that up. And that's easier said than done, and actually the people and the organization will be, I think, of utmost importance. And I see also, would love to talk more about that, a number of telcos struggling with literally giving data and analytics a place in their org chart.
because we saw the ITO model, and there you can see that analytics has no place. And also you see it sometimes back in org charts. Yes, they have maybe a CDO, a Chief Data Officer, but that doesn't mean that they really share the different practices. It doesn't mean necessarily that they connect the dots. So that part of the equation will be, I think, very, very important as well. And just to finish off with a last slide. And by the way, on all these aspects, we have also examples of best practices, how telcos, but also other sectors actually organize their data and analytics capabilities to become truly analytics and data-driven. But maybe just to finish off with this slide, the good news is thanks to the pervasiveness of computing power, thanks to the abundance of data, we have much more data at hand than we used to have, and there are now cheaper ways of actually storing data and digesting the data. And thanks also to the abundance now of also models, whether it's open source or other technologies, these forces all coming together. It means we're at the edge of, I think, also in the telecommunications world, a great future. And I'm convinced that if telcos embrace this development and take it at heart and take it into their DNA, becoming data and analytics driven, that they will get back a larger part of the value chain, more than the 5% in the IoT value chain I showed you previously, that they will be able to gain a huge part back again. Thank you very much. Mathieu. Any question to Mathieu? In English or in Spanish, we can translate. No problem. In order to use a common basis for analysis for all the company, how do you save the gap in the meaning of the data for different departments? Sorry, how do you? The gap. The gap. Because, for example, a fiber customer for the networks is a port. Yes. And a fiber customer for fulfillment is a bill. Yeah. It's a customer who pays. And this is a different view of the same, apparently the same data. How can we save these differences in the point of view of different departments out apparently the same data? I think personally this also touches upon one what you could call as data management, and how you set up and define connection points but also subscribers, and can bring them together. Because as you quite right said, I recently visited a cable operator who went from cable into mobile and used the definitions they use of access points from the cable world to the mobile world. So they said, where's the physical point of a customer in mobile? Well, the essence is there is no physical point because it's mobile, right? So they had great difficulties of bringing these two worlds together. And one way in doing that was actually, on the most basic level, letting go of both definitions and then start working from the customer perspective and then connect later on network elements to customers and then bringing it together. It sounds simple, it's not. It's actually quite intensive. But maybe also to make a jump to, for instance, a company like Apple. You can't do anything, nothing with an Apple, even if you paid €1,000 for the latest iPhone, without first registering. And if you want to do something with Apple, it always goes via your Apple ID. So all interactions are based on that data. And everything, whether you have an iPhone plus a fixed computer or what have you, or Apple TV, it's all connected through that model. So it starts with the data model of the customer. The telecom operator started originally from the other side. They looked at network elements and then reasoned their way to a customer. So therefore, I am a customer of, I hope nobody from KPN is here, but I use fixed line from KPN, I use mobile, of course, broadband and TV. So if I want to contact my provider, or even log in, I would have 4 different sites with 4 different login names and 4 different passwords.
If I have a complaint, I have to think, okay, this is maybe related to this thing, so I have to call that number. So, and this is literally the silos of their past, which you see even as a customer. More questions? No questions? Thank you so much, Mathieu. It was really interesting. Coincidiréis conmigo que la presentación ha sido de lo más interesante. Mathieu ha hablado de un montón de topics en el sector. Ha hablado de digamos, grandísimos volúmenes de información que se están manejando en el sector. Ha hablado de la necesidad de integrar todos esos hilos de información en una única fuente de información para ser aprovechada por cada una de las áreas. Ha hablado de analytics, ha hablado de red, ha hablado de gestión de campañas inbound, outbound, ha hablado de decisiones en tiempo real, ha hablado de un montón de cosas, de riesgo, de fraude, un montón de temas de una manera o de otra. Todo esto es muchísima información y tenemos un tiempo muy limitado, son demasiados topics. Sobre eso hemos seleccionado dos, que son los que tenéis aquí en las próximas dos ponencias. La primera de ellas tiene como título Predicción de la demanda en redes móviles, un caso de éxito. Para ello, como os decía en la introducción, tenemos a Teresa Herrero, que es gerente de Estrategia y Capacidad de Red, y si me permitís os voy a leer un poco su experiencia antes de que comience su ponencia, si somos capaces de poner el micrófono. Teresa es ingeniero en telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid. Inició su carrera en el ámbito de desarrollo y despliegue de servicios para redes móviles, participando en servicios como el prepago, la línea multisim o servicios de presencia en red. En los últimos 10 años ha trabajado en el análisis de información de redes móviles y fijas como base para las tareas de dimensionado de redes. Ha desarrollado junto con su equipo diversas metodologías de previsión de la demanda en el entorno de red, caracterización de clientes y redes, así como de análisis de escenarios técnico-comerciales sobre redes de comunicación. Los condicionantes de crecimiento de las redes, como huella geográfica, límites técnicos, etcétera, la inversión disponible, que como decía Mathieu es altísima, pero por supuesto limitada, la regulación del sector, la propia dinámica interna del operador, son inputs o entradas que, combinados con todo lo anterior, lo que se ha comentado, le han permitido especializarse en el análisis de previsión de inversiones en redes de transmisión, de telecomunicación. Acompañadme, por favor, en una cálida bienvenida a Teresa Herrero. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias a todos por asistir y a SAS por darme esta oportunidad. Si veis ahora mismo mi tarjeta de visita, dice que soy estrategia y capacidad de red, ¿no? Que son dos cosas bastante extremas. Como responsable de estrategia me suelen preguntar o me suelen pedir que hable del futuro, de cómo van a ser nuestras redes en el futuro, de qué servicios vamos a prestar e incluso qué tipo de organización vamos a necesitar para atender esas redes, ¿vale? Es una actividad totalmente puesta con la vista en el futuro. Como responsable de capacidad de red, estamos justamente en el extremo opuesto. Somos la unidad que vigila cuál es el grado de ocupación de nuestras redes, de todos los elementos de la red, para avisar de en qué casos es necesario ampliarlas, con lo cual es una actividad fuertemente operativa y fuertemente en el día a día, ¿vale? Tenemos los dos extremos de lo que sería el punto de vista de la empresa. Me viene muy bien, aunque esta organización es el fruto del devenir de la empresa, me viene muy bien para una de mis frases favoritas cuando me hablan de predecir el futuro y de hacer forecast. Y siempre suelo decir que lo más difícil de predecir el futuro es saber qué está pasando justamente ahora, ¿vale? Una operadora de telecomunicaciones es una empresa sumamente compleja, con muchísimas facetas, con muchísimos componentes, servicios, redes, y realmente es un reto saber qué nos pasa ahora mismo y por qué nos está pasando, ¿no? Este fue el primero que atacamos. Os voy a contar una historia de cómo en la unidad en la que yo he estado en los últimos 10 años, que se dice pronto, fuimos escalando poco a poco esta escalera del analytics que nos suelen presentar pues, a veces desde fuera, cuando nos dicen, entre usted en el mundo del business intelligence y lo primero que va a hacer es descubrir qué está pasando, después será capaz de explicar por qué está pasando y según vaya aprendiendo podrá pasar al qué va a pasar e incluso
a tener palancas para adivinar qué tenemos que hacer si queremos que algo pase, ¿no? Esta es toda la escalera que hemos recorrido y os voy a contar cómo lo hemos hecho. Bueno, empiezo por el principio. Allá por 2008, más o menos, llegamos yo llegué a la unidad de capacidad de red y descubrí que éramos responsables de detectar en todas las redes de Telefónica, tanto móviles como fijas, en qué lugares había que hacer ampliaciones, ¿no? Realmente lo que hacíamos era recoger estadísticas de información de todos los elementos de la red, analizarlas y detectar en qué casos tenemos un problema de capacidad. Eso se hacía, pero se hacía en silos, ¿no? Teníamos un área que miraba el acceso radio, un área que miraba las redes IP, otro área que miraba los servicios de empresas. Cada uno tenía su criterio, cada uno lo hacía de su manera y no había ninguna trazabilidad de si luego realmente habíamos resuelto el problema. Entonces, lo que abordamos fue buscar un lenguaje común, una forma común de hacer esto y, por supuesto, darle trazabilidad a lo que estábamos haciendo. Y no era un problema sencillo. Os digo aquí, el punto de partida era identificar qué elementos de red no son capaces de atender la demanda debidamente. Eso es un reto. Pero claro, es un reto bastante grande en cuanto a la cantidad de información que necesitábamos manejar. Ahora mismo tenemos unos 340.000 elementos de red. Para nosotros un elemento de red es pues desde una estación base que os he representado ahí hasta todos los enlaces que unen nuestras centrales, nuestros routers, todos los routers y centrales que tenemos internamente en las redes, cada una de las células, para el que esté familiarizado con la tecnología móvil que tenemos en una estación base, está generando unos 300, 400 KPIs continuamente de estadísticas de uso y es un problema pues de gran volumen de información. Estos elementos, como os he citado, son de distintas tecnologías, es decir, interpretar las medidas de lo que nos llegaba pues exigía conocer el mundo radio, el mundo de las redes Ethernet, cómo se comporta una red IP, cómo se comportan las redes de voz, es decir, teníamos que saber un poco de todo, ¿no? Por supuesto, fijaos si tenemos muchísimos elementos generando medidas, pero están generando estadísticas de uso cada 5 o 15 minutos, depende del elemento de red. Es decir, estos 340.000 elementos están generando ficheros llenos de datos cada 5 o 15 minutos. Esto sí que ya empieza a ser un problema de volumen muy grande, ¿vale? Y finalmente, perdonad, vamos a hablar un poquito de fuentes de información sobre este problema. Teníamos una gran suerte y es que todos los elementos de las redes telco están diseñados para generar información. Y eso es una gran suerte porque hay muchas otras fuentes de información dentro de la empresa que no se diseñaron para dar información y las que cuesta mucho más conseguirla, ¿vale? Entonces teníamos la suerte de que al menos estos colaboran mandando información. Ahora, la información que me manda el elemento de red es su estado de ocupación, su estado de uso, pero, por ejemplo, lo normal es que no me diga qué capacidad tiene. Es decir, lo normal es que yo pueda obtener de un enlace cuánto tráfico está pasando, cuántos bits están pasando, pero en la misma fuente no tengo la información de cómo de grande es ese enlace. Tengo que ir a buscarlo a otro sitio. Con lo cual, estas capacidades y límites de ocupación tenía que consultarlos en otra fuente. En suma, nos vimos enfrentados a los dos grandes problemas que tenemos en una empresa ya en el siglo XXI. Es el volumen de información y la heterogeneidad de esa información. Vamos a hablar un poquito más de ese volumen y de esa heterogeneidad. Fijaos, este es el punto de partida de la captura de información con la que trabajar, ¿vale? Tenemos una serie de fuentes. Yo os he hablado de los elementos de red que me generan un montón de ficheros de estadísticas, ¿vale? Pero también teníamos muchos sistemas de inventario de la red, muchos sistemas relacionados con la operación, de cuántas órdenes de alta hemos dado, de cuántas órdenes de enlace, instalaciones, todos estos sistemas tradicionales de la operación de una operadora que generan ficheros de información, ¿vale? Estos ficheros, el primer problema es guardarlos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque os he dicho que los elementos de red son muy generosos
y van generando ficheros de estadísticas continuamente, cada 5 o cada 15 minutos, pero no los pueden guardar, ¿vale? Los tenemos que guardar en otros elementos que se dedican precisamente a esa recolección de información, ¿vale? Otra cosa importante es que, bueno, los hemos recolectado, pero ahí tenemos datos muy, muy brutos, ¿vale? Muy en estado bruto. Y necesitamos aplicar unas lógicas de filtrado y de agregación para tener datos consolidados. Para los que estáis más familiarizados con este mundo, estos son los tradicionales data warehouse que tenemos en las empresas. Existen data warehouse orientados más al área comercial, al menos en Telefónica, y otros más orientados al área de red, donde se hace ya una consolidación de datos, ¿vale? Poco a poco hemos ido capturando la información y hemos ido convirtiéndola en datos cada vez más utilizables. Pero hasta aquí solo tenemos datos, ¿vale? Aquí yo diría que tenemos datos amontonados y aquí tenemos datos ordenados, ¿no? Es la diferencia que hay. Y llega la fase en la que un operador humano saca esos datos con idea de hacer algo con ellos, es decir, los va a convertir en información. Bien, os quería hablar un poco más de esta parte de aquí, de fuentes, de recolección, de consolidación, porque ahora que están muy en boga las data-driven companies, que vamos a manejar muchísima información, que tenemos que aplicar analytics, casi nadie se suele acordar de lo que cuesta la infraestructura de generar esos datos y de guardarlos, ¿vale? Entonces, es una llamada de atención que intento hacer periódicamente de, oye, para que yo pueda hacer cosas interesantes con la información, que la hago, ya veréis al final, os voy a contar cosas chulas, para mí es vital que haya información que tratar, ¿vale? Vamos a las fuentes. Bueno, las fuentes de información que solemos utilizar en las empresas se caracterizan porque viven el momento. Es decir, estas fuentes de información, que son mis elementos de red o si son mis sistemas de operación, si tú consultas algo te dan la foto del momento. No son capaces de decirte un histórico porque no están orientados a eso. Son sistemas transaccionales. Son sistemas que están optimizados para realizar operaciones y darles trazabilidad, ¿vale? Imaginaos, cuando nosotros damos un alta de cliente, lo fundamental es que se siga todo el flujo de trabajo para el alta de cliente y que si hay alguna incidencia sepas dónde está. Entonces, todos estos sistemas están orientados a que tú sepas en cada momento cómo se está ejecutando algo que has pedido, ¿vale? La entrega y consulta de información para la que fueron optimizados estos sistemas es por operación. ¿Y con esto qué quiero decir? Pues lo fundamental es que un operador que utiliza el sistema consulte cómo está una orden que ha mandado o cómo está un conjunto de órdenes. Pero su filosofía nunca era que les preguntaras por algo general. De hecho, estos sistemas, si les preguntas por información general, sufren un montón, ¿vale? Parece casi... Hay veces que les mandas unas consultas y mentalmente yo me imagino una escena de un interrogatorio de una película, porque es que parece que le estás maltratando, ¿no? Porque le has pedido un montón de cosas. Entonces, estas fuentes están aquí y van a estar aquí mucho tiempo, ¿vale? Los nuevos sistemas de información que vamos diseñando, a lo mejor los hacemos con otra filosofía, pero estos que tenemos aquí y en los que en mucha medida nos estamos apoyando, se hicieron de esta manera, ¿vale? Y hay que convivir con ellos. Entonces, para convivir con ellos y poder sacar muchos datos, inventamos estas dos capas, ¿vale? ¿Qué problemas tienen de cara al futuro esta parte de recolección, ¿vale? Pues el problema, por supuesto, es el del volumen. Realmente, a medida que vas acumulando aquí fuentes y vas acumulando datos, esta unidad de recolección tiene que ir creciendo. Pasa como con los maleteros de los coches que siempre los llenamos, ¿no? Pues las capas de recolección también se llenan siempre. Y el siguiente problema lo tenemos en la fase de consolidación, ¿vale? En los data warehouse, no sé si estáis aquí de distintas compañías, que levante la mano el que tenga un data warehouse que no le responda hoy peor que hace 3 meses. Ninguno, ¿no? Los data warehouse, todos dependemos de ellos, todos tenemos que hacerles consultas y cada vez, no sé por qué, se van quedando sin recursos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque somos cada vez más usuarios, porque cada vez necesitamos históricos mayores, ¿vale? Y porque, además,
hay otro problema adicional que no es tanto de volumen como de estas lógicas de filtrado. Daos cuenta que estos sistemas de aquí nos hacen una consolidación de información, les ponemos una lógica de filtrado y de agregación, ¿vale? Y estas lógicas de filtrado y agregación están cambiando continuamente. Os voy a poner el ejemplo de la red, que lo conozco bien, de las fuentes. Si la fuente es la red, ¿vale? Los elementos de red cambian de release software 1 o 2 veces al año. Cada vez que a mí me cambia una release software, los contadores estadísticos cambian, ¿vale? Y entonces, estas lógicas de agregación que hay que aplicar aquí para sacar estos datos consolidados, las tengo que cambiar. Así que el responsable de esta parte de aquí sufre lo indecible porque está continuamente cambiando estas lógicas de agregación. Y además, cada vez le pedimos más histórico, porque cada vez hay más áreas de la casa que necesitan tener perspectiva de cómo va evolucionando su actividad. Y entonces te piden 1 o 2 años. Ya se lo voy a decir a la gente de IT que hay aquí, con 1 año los que analizamos no hacemos nada. 2, 3 empieza a ser razonable, ¿vale? Ya sé que esto es mucho sufrimiento, pero yo os lo tengo que decir. Venga, pues vamos a lo siguiente. Entonces, fijaos, porque todo esto, que es lo que nos crea la base de información sobre la que aplicar algoritmos de inferencia, es algo que normalmente no se ve, ¿vale? Pero hay que dedicarle muchísimo esfuerzo. Y entonces, una vez que hemos dedicado todo este esfuerzo enorme a conseguir los datos, pues todavía solo tenemos datos, ¿vale? Están allí, están en nuestro data warehouse, pero todavía no hemos hecho nada con ellos, ¿vale? Porque para que hagamos algo con ello tiene que llegar un ser humano, sacar esos datos y convertirlos en información, en algo con lo que podemos tomar decisiones. Y la decisión puede ser tan sencilla como saber cuántos enlaces tengo que instalar en Segovia esta semana, ¿vale? O sea, la toma de decisiones, que normalmente se asocia a los niveles más altos de empresa, la toma de decisiones la hacemos cada uno de nosotros todos los días. El que decide qué enlaces hay que ampliar, el que decide qué clientes tengo que instalar hoy, eso son decisiones, ¿vale? Y esas decisiones necesitan información. Cuando cualquiera de nosotros en las áreas de ingeniería, de planificación o cualquier otra de la casa, ¿vale? Yo os voy a hablar de lo que conozco mejor, tiene que desenvolver su trabajo y meterse en él, descubre que lo primero que tiene que identificar es dónde está la información que necesita para su trabajo, ¿vale? Tiene que saber en qué sistemas de todos los que hay en la casa están los datos que él necesita para cruzar y decidir qué tiene que hacer. Entonces, lo primero que hay que hacer es encontrar las fuentes de información y una vez que las tienes que clarificar lo que significan los datos obtenidos. Es un poco, va en la línea de la pregunta que le hacía antes a Mathieu, ¿verdad? Cuando tú has encontrado una fuente, estas fuentes de información son sistemas transaccionales y son sistemas que se diseñaron para resolver el problema de una determinada actividad, ¿vale? Con lo cual, el lenguaje, la jerga que utiliza es la propia de esas actividades. Así que, si coges el dato de un determinado sistema, tienes que saber lo que significa ese dato para la unidad que suele trabajar con él, que seguro que es distinto de lo que entiendes tú. ¿Qué ejemplo suelo dar de esto? Si a mí me preguntáis cuántos clientes de fibra hay ahora mismo y voy al sistema de facturación, os sacaré todos los clientes a los que he facturado por el servicio de fibra el último mes. Pero si se lo pregunto a un sistema de provisión de red, voy a sacar todos los puertos de fibra que tengo provisionados. Y os aseguro que hay decenas de miles de diferencia entre uno y el otro, ¿vale? Otro ejemplo todavía más divertido, cuando empezábamos a desplegar la red 4G, nosotros dábamos, mi unidad concretamente, la información de cuántos clientes 4G teníamos en la red, ¿vale? Porque era una cosa que había mucha expectación. Bueno, al final yo daba 4 datos. Porque ¿para qué tenía yo ganas de discutir todo el tiempo si el número le cuadraba o no le cuadraba a la persona que me estaba escuchando? Pues le daba los 4 y le decía lo que significaba cada uno y me dejaba de discusiones, ¿no? Pero la vida es así, ¿vale? En esas fuentes de información los datos significan lo que el que diseñó el sistema entendía, ¿vale? Y eso se queda así sine die. Y luego, además, va evolucionando, con lo cual ese significado de los datos no solamente lo tienes que esclarecer la primera vez que vas a buscarlo, sino que tienes que mantener su vigencia continuamente. Esto de dedicarse a los datos es muy sacrificado. Bien, tienes tus fuentes, ya sabes lo que significan los datos y ahora tienes que convertirlo en información utilizable. ¿Y por qué digo información utilizable? Hombre, porque tiene que ser algo que me sirva para tomar decisiones, ¿vale?
aquí sí que me gustaría hacer un guiño a algo de que nos han dicho hace mucho tiempo, y es que en las empresas tenemos trabajadores del conocimiento, ¿vale? Yo reflexiono mucho sobre esto del trabajador del conocimiento, porque claro, cuando vemos lo que hacemos todos los días decimos, no, esto es una rutina, siempre hago lo mismo, siempre cojo lo mismo, los mismos datos. Bueno, miradlo con perspectiva. Realmente, cuando tú coges un Excel y empiezas a meter información y a cruzarla, estás tomando decisiones y estás combinando información, ¿vale? Así que, indudablemente, eres un trabajador del conocimiento porque estás cogiendo muchos datos distintos y estás tomando decisiones. Pero, ¿qué ocurre? Que este volumen y heterogeneidad de la información que estamos manejando cada vez más en las operadoras y en otras empresas, por supuesto, nos superan, ¿vale? Yo me paso mucho tiempo evangelizando diciendo, mirad, el Excel está superado. En algunas empresas, en algunas áreas, no podemos trabajar con un Excel, ¿vale? Y entonces suelo decir esta frase, que nadie me la compra, pero bueno, las herramientas analíticas son el nuevo Excel, ¿vale? Cada vez más unidades van a necesitar herramientas de tratamiento de información más potentes que las meramente ofimáticas que usamos todos los días, ¿vale? Bien, otra cosilla que vamos a hablar. En esta aventura que os he contado de vamos a coger toda la información de ocupación de la red, vamos a organizarla, a tener un lenguaje común, ¿cuál fue el perfil clave? Bueno, pues el perfil clave no fue un data scientist, ¿vale? El data scientist lo llamamos luego. Ahora necesitamos otro perfil distinto, un investigador, yo lo he llamado así. ¿Qué necesitamos? Pues en mi caso, como partíamos de información de red, una persona que conociera suficientemente la red como para poder interpretar qué significaba los contadores estadísticos de red que estábamos recopilando, qué significaba, cuáles eran los umbrales de ocupación de los elementos, y cierto conocimiento técnico de la red para comprender el problema que intentábamos manejar. Energía, mucha energía, ¿vale? Porque os he dicho que 2 veces al año hay que volver al tablero de diseño porque tenemos que ver si estamos tratando la información adecuadamente. Me han cambiado el release software, me han cambiado los contadores, vamos a ver si esto sigue siendo vigente. Y también hablo de espíritu aventurero, porque fijaos, muchas veces la respuesta del dato que necesitas se consigue por ingeniería social. Tienes que ir a otros departamentos, tienes que ir a hablar con otras personas, porque además, daos cuenta que Telefónica es una empresa de 74 años, que se dice pronto. Ahora mismo somos el resultado de la fusión de los colegas de data, los colegas de móviles, los colegas de fijo. Cada uno ha tenido sus sistemas, cada uno ha tenido su visión. Entonces, la ingeniería social es muy importante para identificar qué información necesitas para hacer tu trabajo, ¿no? Así que el data scientist, que suele ser un ratón de laboratorio, no es el perfil que te hace falta aquí, ¿vale? Necesitas más bien a alguien suelto, ¿vale? Y, bueno, por supuesto, alguien dispuesto a aprender nuevos conceptos, ¿vale? Porque pues la gente de mi equipo, yo estoy súper satisfecha porque les he visto que cuando tropezaban con un problema se buscaban una herramienta, buscaban algo open source, se ponían a programar, en fin, hay que lanzarse, ¿vale? Porque muchas veces te enfrentas a problemas técnicos que no son nada triviales. Y, hombre, las dotes para las matemáticas en análisis son muy deseables e incluso son un must, por supuesto, cuando te juntas con muchos datos. Así que ya os digo, el perfil básico es el investigador. Pues muy bien, con este perfil básico y con este reto, en cosa de 3 años, por eso os digo, esto no se monta en un día, conseguimos ordenar toda esa información de qué hacíamos en la red, de cuál era el estado de salud de nuestras redes, ¿no? Y fijaos, hicimos algo más. Buscamos la manera de dar una valoración del impacto en cliente de esa situación de congestión que teníamos en algunas partes de la red. Esa valoración del impacto en cliente, que fue un índice que conseguimos inventarnos, ¿vale? Era un índice que se parecía al IBEX en su definición, porque pensamos que hablar de la gente de temas financieros le iba a ser familiar y entonces iba a entender mejor lo que le contábamos. Ese índice nos ha permitido sensibilizar a la organización sobre la necesidad de arreglar las cosas que se nos iban congestionando. O sea, nos ha venido muy bien y además nos viene muy bien para saber si realmente nuestra red sigue evolucionando para bien o tiene algún problema de calidad temporal, ¿vale? La segunda
la segunda cosa con la que nos encontramos y que fue muy valiosa es que empezamos a comprender muchísimo mejor cómo los clientes usaban la red. Fijaos que fue una especie como de ganancia adicional. Yo estaba buscando saber cómo estaba mi red, pero gracias a estudiar cómo estaba mi red aprendí mucho de cómo los clientes la utilizaban. Y esa información que íbamos recopilando la convertimos en un producto que ofrecíamos a toda nuestra organización. Publicábamos informes de tráfico, de empresas, de gran público, para que fueran viendo cómo iba la demanda. De hecho, empezamos a aprender muchísimo que no sabíamos sobre cómo los servicios se utilizaban. Hay una cosa que sí os quería decir, también de cosas que no me gustan. Cuando alguien habla de la red de Telefónica, de la red de una operadora, normalmente se suele hacer el símil de esta es la fábrica de Telefónica. A mí ese símil no me gusta nada. Y siempre les digo, mirad, cuando el señor de Danone, que sí que tiene una fábrica, mira cómo están sus máquinas, no aprende nada de cómo sus clientes se están comiendo los yogures, si se los toman con el desayuno, si los toman de merienda o de postre. Pero cuando yo miro mis máquinas, que son mi red, aprendo muchísimo de cómo mis clientes utilizan el servicio. Y los vamos a utilizar para comprender mejor nuestro negocio. Entonces, es lo que os comentaba aquí. Como mis elementos de red, os he dicho al principio, mis elementos de red son 340.000, pero es que además son 340.000 distribuidos en 500.000 kilómetros cuadrados, que se dice pronto, ¿vale? Entonces, cuando yo observo la ocupación de mis elementos de red, aprendo mucho de cómo mis clientes utilizan los servicios, de cuándo y de dónde se utilizan, ¿vale? Por ejemplo, os voy a contar, nosotros tenemos una cosa que llamamos el efecto pueblo, ¿vale? El efecto pueblo lo descubrimos cuando estábamos montando la red 3G y queríamos que el tráfico se fuera de la red 2G a la red 3G. Y entonces había una expectación tremenda con cómo subía el tráfico de la red 3G. Y de repente llegaba julio y agosto y volvía a subir el tráfico de la red 2G. Y entonces aquello era una crisis, ¿no? Porque, jope, esta inversión que no se está utilizando, bueno, era una crisis total. Entonces dijimos, bueno, sí, los despliegues de red no se hacen como una delta de Dirac. O sea, tú vas desplegando red según vas teniendo capacidad de construcción y empiezas por los grandes núcleos urbanos. Así que en verano la gente se iba al pueblo y usaba la red 2G. Y los de Telefónica medio locos explicando por qué bajaba el tráfico, ¿no? Eso tiene mucho que ver con el cuándo y con el dónde, ¿vale? La variabilidad espacio-temporal de nuestros patrones de uso es algo que ofrece muchísimas sorpresas. Otra cosa importante, al empezar a comprender a nuestros clientes a través del uso que hacían de la red, empezamos a acercarnos a las áreas comerciales pues de otra manera, ¿no? Dejamos de ser dos mundos completamente disjuntos, que hablábamos idiomas disjuntos, para empezar a tener puntos en común. De hecho, empezamos a lanzarles el warning a nuestros colegas de comercial sobre, oye, ¿tú eres consciente de que tus clientes están usando el tráfico de esta manera? Los clientes de empresas el fin de semana pagan el móvil, bueno, cosas que vas viendo que te sorprenden mucho. Entonces, creo que establecimos un diálogo y empezamos a entendernos bastante. Así que, en esta escalera que os he pintado al principio, pues conseguimos empezar a dar el salto del qué está pasando al por qué está pasando. Cuando empezamos a comprender a nuestros clientes, éramos capaces de decir por qué estábamos teniendo ese incremento de uso en algunas zonas, por ejemplo, ¿vale? Y bueno, cuando nos lanzamos al por qué está pasando, no creáis que nos conformábamos ya con mirar solo cuál era el estado de ocupación de la red. Empezamos a ver muchas más cosas. Empezamos a hacer un seguimiento de cómo los clientes usaban la red, la parte de demanda. Y empezamos a añadir a nuestro análisis de ocupación de la red mucha más información sobre en qué tipo de municipio me está apareciendo la alta carga, qué población tienen, si son zonas turísticas, en fin, mucha más información adicional para interpretar los datos. Y nos pidieron, ya que estáis siguiendo el tráfico, no me digáis el tráfico que tengo hoy, a ver si sois capaces de decirme el que voy a tener mañana. Y entonces dimos el salto de describir a predecir. Fijaos que en este salto fuimos ampliando, digamos, el scope de lo que estudiábamos. Pasábamos de estudiar la red a tener el foco en la red, cada vez con datos más enriquecidos y, por supuesto, en el cliente.
Bueno, pues entramos en este momento en el mundo de las predicciones y tuvimos que aprender cosas, ¿vale? Esto va también de cómo hemos ido desarrollando nuestras habilidades. Tuvimos que entrar en el mundo de las series temporales, ¿vale? Y ya os digo que nos centramos en estudiar mucho a nuestros clientes porque necesitábamos trazar la línea de cómo evolucionaba su consumo. Así que estos investigadores que habían crecido estudiando las redes se tuvieron que convertir también en expertos en nuestros clientes. Estudiar cómo nuestros clientes se van comportando. Y ya os digo que lo primero que tuvimos que hacer fue guardar datos, ¿vale? Empezar a construir el histórico sobre nuestros clientes que nos permitiera hacer predicciones, ¿vale? Bueno, empezamos a hacer ese seguimiento de los patrones de consumo de los clientes y descubrimos un mundo bastante interesante porque los clientes cambian mucho sus patrones de consumo. Bueno, en algunos aspectos, os lo voy a decir. Lo primero que tenéis que saber es que los patrones de voz son súper estables, ¿vale? Yo siempre suelo decir que, aunque suelo provocar sonrisas, que el ser humano tiene un límite en lo que puede llegar a hablar un día, ¿vale? El ser humano normal tiene un límite en lo que puede llegar a hablar un día. Os lo digo en serio porque es que lo hemos visto en las redes, ¿vale? El tráfico de voz es súper estable. El tráfico de datos no, porque el ser humano no tiene límites en lo que puede hacer el tonto al cabo del día. Y cuanto... Ninguno, ¿vale? Entonces, cuanto más medios le das, más consume, más mira, más ve y más tontea, ¿vale? Pero bueno, somos así y del ocio hemos vivido mucho tiempo, ¿no? Por eso os digo que los patrones de uso de servicios de datos móviles y de datos fijo continuamente tienen un volumen incremental. Puede que no pases más tiempo mirando el smartphone, pero lo vas a hacer en vez de con la resolución X, con la resolución 2X o con la resolución 3X, con lo cual cada vez gastas más, ¿no? Y los patrones de uso de los servicios de vídeo también evolucionan, ¿vale? Cuando yo llegué a este negociado en 2008, pensad en el mundo fijo, pensad en lo que hacéis en casa y cómo habéis cambiado la manera de consumir contenidos. En 2008 lo que se hacía era peer-to-peer, sobre todo, ¿vale? La gente se bajaba contenidos, no sé cómo, nunca lo he sabido, en peer-to-peer, lo guardaba y coleccionaba discos duros llenos de películas que nunca había visto, pero los seguía guardando, ¿no? La siguiente fase fue pasar a los servicios de descarga, ¿vale? Tampoco los he visto nunca, no sé cómo se hacen, pero la gente se descargaba películas como locos. Y en la tercera fase fue pasar al streaming en tiempo real. Ahí casi morimos, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando la gente se baja una película y la ve en postproceso, puede ocurrir en cualquier momento del día, pero cuando lo quiere ver en tiempo real, nos sentamos todos a la misma hora en la tele, y os lo digo yo, que os lo puedo asegurar, ¿vale? Entonces, ese cambio de pautas de comportamiento del cliente a lo largo del tiempo nos afectó seriamente a cómo teníamos que diseñar las redes, aunque os parezca mentira, y hay algún susto por ahí con estos cambios de pautas que eran bastante impredecibles, además. Otra cosilla que os quería destacar es el segundo punto. Los smartphones cambiaron radicalmente los patrones de establecimiento de sesión, ¿vale? En el mundo móvil las redes son stateful, ¿vale? ¿Qué quiero decir? Que la red sabe en cada momento en qué estado está el cliente y sabe si está estableciendo sesión o no, ¿vale? Cuando nosotros siempre habíamos diseñado las redes de telecomunicaciones pensando en la actividad de un ser humano. Si cogéis teoría de tráfico antigua, la que yo estudié en TELCO, que ya me parecía antigua en aquel momento, el tráfico de voz se diseña, se modela por medio de una distribución poissoniana, ¿vale? Las distribuciones poissonianas lo que asumen es que las cosas llegan esporádicamente y que no tienen memoria, ¿vale? Si te vas al mundo de los datos, eso se te hunde en la miseria, ¿vale? El mundo de los datos, las distribuciones tienen memoria y no son poissonianas. Así que para diseñar las redes de datos se usan otras cosas, ¿no? Incluso en el ámbito de señalización son todavía más raras. Entonces, cuando pasamos de tener una red móvil en la que, digamos, las instancias de petición de servicio de la red dejaron de ser por llamadas de voz
y empezaron a ser por establecimientos de sesión de algo que no era humano, sufrimos un montón, ¿vale? En 2009, os voy a decir un poco la época aquella, tuvimos que dar explicaciones otra vez, ¿no? No solamente de que no estuviera subiendo el tráfico 3G como queríamos en verano, sino también de por qué había que invertir en red cuando realmente el tráfico subía muy poquito, porque en 2009 tampoco teníamos unos servicios de datos súper apasionantes, pero la gente empezó a bajarse tonterías de mini aplicaciones. Y las mini aplicaciones de vez en cuando se levantaban, abrían una sesión, hacían algo y bajaban, sin que el cliente se enterase. Entonces tuvimos un crecimiento enorme de tráfico de señalización en las redes que nos obligó a ampliar la red, aunque detrás no había casi volumen de tráfico, ¿vale? Con esto os digo que estos patrones de uso nos condicionan un montón sobre qué está pasando en la red y cómo diseñarlas. Más cosillas. Bueno, empezamos a hacer predicciones, teníamos este histórico de consumo, este seguimiento de los patrones de uso, pero nos dimos cuenta que nuestros clientes, aparte de cambiar de forma de usar las cosas por las nuevas oportunidades que encontraban, respondían a nuestra oferta comercial, lo cual pues, no deja de ser agradable, ¿no? Cuando hacíamos un upgrade de velocidad, los clientes de fija gastaban más, cuando ofrecíamos más franquicia, los clientes de móviles también gastaban más. Así que conocer nuestras políticas comerciales de antemano era muy importante para poder hacer una predicción en condiciones. Establecimos relaciones de gran amistad con nuestras unidades de negocio a ver qué se les iba a ocurrir lanzar. Y, por supuesto, hay otro factor muy importante en los patrones de consumo de los clientes y son las prestaciones de la red que les da servicio, ¿vale? Esto nos ocurre tanto en el mundo fijo como en el mundo móvil. En el mundo fijo, un cliente de fibra consume mucho más que un cliente de ADSL. En el mundo móvil, cuando un cliente es atendido por 4G, consume mucho más que si le atiendes con 3G. Pero pensad que en el mundo móvil además tengo otro segundo factor y es que el cliente no solamente tiene que estar bajo cobertura 4G, sino tener un terminal 4G. Así que esas dos cosas, esos dos puntos tecnológicos van a determinar el grado de uso de la red, ¿vale? Así que estos investigadores que se habían ido a estudiar los clientes también tuvieron que estudiar las políticas comerciales y los efectos que los cambios de tecnología tenían en los patrones de uso de los clientes. Con todo ello, nuestro modelo de predicción global sobre la red, pues podemos presumir que son bastante buenos, ¿vale? Son muy buenos, pero no tenemos mucha capacidad de autocrítica, es decir, sabemos que son buenos, pero sabemos cuáles son sus limitaciones. Y existen dos limitaciones que nos quitaban el sueño, ¿vale? La primera es que las técnicas de series temporales son buenas siempre que nuestro futuro se parezca a nuestro pasado, ¿vale? Así que si te aparece un cisne negro, estás perdido, ¿vale? No tienes a lo que agarrarte, ¿no? Ejemplo de cisne negro, el verano pasado la Comunidad Europea dijo que en toda la Unión Europea no había roaming. Y entonces, España es un país muy turístico, aquí vienen turistas a Manta y estos turistas que habían guardado el móvil en el cajón, pues lo sacan y empiezan a usarlo como locos, ¿no? Nuestras predicciones al respecto fallaron. Fallaron porque no teníamos ningún precedente, no sabíamos qué podía ocurrir, ¿no? Entonces intentamos buscar un modelo, nos fuimos a otros mercados y vimos que los coreanos no tenían limitación de franquicia y vamos a ver cuánto gasta un coreano. Bueno, pues vamos a asumir que los europeos que vengan aquí van a gastar lo mismo. Pues no, ¿vale? Los coreanos no se parecen a los holandeses, no sé por qué, y entonces los holandeses... Me quejo de los holandeses porque es que no os imagináis la locura comparado con otras nacionalidades gastando datos en España. O sea, los ingleses fueron los segundos destacados en el uso de datos en España y entre los dos nos fundieron, sobre todo en las zonas de Gerona y de Baleares, ¿no? Así que este cisne negro nos llegó de lleno porque no teníamos en qué basarnos, ¿no? El segundo es algo que no podemos decir tan fácilmente de es que esto nos ha pillado, ¿no? Y es la aplicabilidad de la ley de los grandes números. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros hacíamos una predicción de tráfico, nuestros compañeros de planificación de acceso radio decían, bueno, pues si va a haber un incremento de tráfico del 30%, estimo un 30% para todos los emplazamientos radio de España,
y me fijo en esto. Pero claro, nuestros emplazamientos radio son muy diversos, ¿vale? Y no todos crecen lo que crece la media. Hay emplazamientos pues, por la zona que atienden, por los clientes que tienen debajo, con lo cual digamos que habíamos patinado unas cuantas veces, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues el miedo no existe y vamos a hacer previsiones por estación base, ¿vale? Eso fue pasar de 10 previsiones. Ahora mismo habíamos hecho esa clasificación de los clientes y teníamos como 10 familias de clientes y aplicamos a cada una sus técnicas de predicción, a pasar a 220.000 predicciones porque tenemos 22.000 emplazamientos aproximadamente. Estos son palabras mayores, lógicamente, ¿no? Entonces, si os he dicho que todavía no teníamos al data scientist, le hemos dicho, oye, quédate aquí, que es que necesitamos a alguien que hable con la gente, que entienda el negocio y tal. Ahora sí que le llamamos, ¿vale? Ahora ya sí que nos hace falta porque esto es artillería pesada. Esto ya tenemos que meternos con series históricas, tenemos que hacer una adecuación, tenemos que hacer una clusterización de las estaciones base. Clusterización es agrupar, lo que hicimos fue agrupar estaciones base que tuvieran un comportamiento semejante para hacer una sola predicción para todas ellas, ¿vale? No manejar 220.000 predicciones. Y luego identificar las técnicas de forecast más adecuadas en cada caso y conciliar las previsiones micro y las macro. Ya os he dicho que las macro eran muy buenas, acertábamos bastante, entonces era fundamental que cuando en el procedimiento bottom-up llegáramos a la misma suma, y eso tampoco se hace de cualquier manera, ¿no? Necesitas a alguien de verdad que conozca y que no hagas ninguna burrada. Aquí os cuento un poco, os contamos un poco cómo es el proceso. Fijaos, el input es tráfico por site, por emplazamiento, por estación base, ¿vale? Usar todos esos términos. También por tipo de terminal. Os he dicho que el tipo de terminal que tiene el cliente influye mucho en sus patrones de consumo. Y entonces hay que saber si es 3G, 4G el terminal. El tipo de red, si tengo red 3G, 4G o 2G. Y tipo de cliente, esas tipologías que habíamos definido, ¿no? O MVs de alto valor o MVs low cost. Son todos un poquito distintos. Entonces, lo primero que hay que hacer es una consolidación de datos, es estabilizar las series temporales, porque si quiero hacer una clusterización, la clusterización la veis aquí, la hicimos en base a la tendencia y la estacionalidad de las series, con lo cual tienes que asegurarte que las series no den bandazos, ¿vale? Lo primero es tratarlas aquí y suavizarlas. Esa clusterización me permitió agrupar los sites que tuvieran la misma tendencia y estacionalidad, que tuvieran el mismo comportamiento a lo largo del año, independientemente del valor absoluto del tráfico que tenían, y se hizo una clusterización más ajustada a cada tipo de cliente. Entonces hicimos una para los clientes de empresa, otra para los clientes de gran público, ¿vale? Combinábamos varias cosas. Una vez que teníamos el clúster, ya nos metimos a hacer las previsiones con técnicas ARIMA y de alisado exponencial, ¿vale? Y hacíamos un forecast por cada uno de los clústeres que habíamos definido. Después llegó el momento de reconciliar las previsiones macro con las micro, teniendo además en cuenta las acciones comerciales que nos dijo la área de negocio. A partir de aquí ya podemos aterrizar la previsión a cada site, a cada emplazamiento, y esa evolución de tráfico luego se combina con la evolución estimada del parque de terminales, lo que nos cuente nuestra gente de despliegue radio de cómo va a ir metiendo nuevas tecnologías o va a ir ampliando esos sites, y por supuesto unos actores bastante importantes que son los servicios mayoristas, ya sea de roamers o ya sea de OMVs, ¿vale? Por ejemplo, cosas de sustos, ¿no?, que tenemos de vez en cuando, como cisnes negros. Hicimos un acuerdo de móvil virtual con Telecable, y Telecable es una operadora que está esencialmente en Asturias. Entonces, claro, nuestra gente de negocio mayorista dijo, no te preocupes, son no me acuerdo cuántos miles de clientes, esto no es nada. Ya claro, porque están todos en Asturias. Vale. Entonces, no os imagináis la torta que nos ha pegado Telecable en Asturias de tráfico, ¿no? Entonces, con eso os digo que los cisnes negros no te libras de ellos nunca. Y con todo esto manejábamos una previsión de tráfico pues, por site, por emplazamiento, vamos, por tipo de terminal, por red y por tipo de cliente. Y todo esto, que era muy bueno, funcionaba muy bien, llega el momento de convencer a nuestros compañeros de que lo usen, ¿vale?
Entonces, sí que pusimos mucho énfasis en la parte de comunicación, la parte de transmitir cómo estábamos haciendo las cosas para generar esa confianza de la que nos hablaba también Mathieu, ¿no? Entonces, aquí os pinto, una de las cosas que hicimos fue, oye, para que confíen en esta técnica que hemos hecho de generar clústeres para hacer las predicciones, vamos a pintarles dónde están las estaciones base que estamos agrupando con el mismo comportamiento. Entonces, aquí tenéis uno de los macroclústeres que manejamos, que es el fuertemente veraniego. Veis aquí que tenéis este pico aquí. Este es el pico de agosto, este es el pico de agosto del año siguiente. Estos son sitios tremendamente turísticos y muy estacionales. Como podíais imaginar, pues fijaos dónde salen, ¿no? También hay algunos sitios por interior, ¿no? Pero está muy bien porque nuestros compañeros de operaciones vieron que tenía sentido los clústeres que les estaban saliendo, ¿no? Si te empiezan a salir una cosa así como un sarampión por toda España, se te pierden, ¿no? La segunda que hicimos fue hacerles una herramienta para que pudieran ver en cada estación base cuál era el tráfico, la composición del tráfico del emplazamiento. Aquí tenéis, esto es un emplazamiento que está en Baleares. Este tráfico verde que veis aquí es el de roaming, ¿vale? Fijaos cómo era de chiquitito en invierno en 2016, pero ahora como ancha es Castilla, pues fijaos cómo tenemos aquí el tráfico de roaming, ¿no? Nos ha cambiado la vida esto, el roaming en algunos sitios en España. Esta herramienta, nuestra área de operaciones la tiene para cualquier emplazamiento de España, contrastar cuáles son los clientes que le están generando tráfico y ver por qué le están pasando, porque tenemos muchos fenómenos paranormales a veces asociados al tipo de cliente que tienes debajo de un emplazamiento. Y yo creo que ha sido clave a la hora de ganarnos su confianza. La clave del éxito, está feo que lo diga yo, pero bueno, ha sido un éxito. Fijaos, el 85%, si lo miro con perspectiva, el 85% del trabajo fue obtener un montón de información de partida, conocer el ecosistema, lo que os he dicho, todos los factores que influían, tener un histórico de información de muchos años y saber lo que queríamos, ¿vale? Porque solamente poner la tecnología porque sí no sirve para nada. Y el 15% fue aplicar todo el proyecto de forecast y las técnicas más avanzadas de inferencia. Esto fue un trabajo de más de un año, ¿eh? No penséis que lo hicimos así, ¿no? Fue un trabajo más de un año, pero se apoyaba en un conocimiento desarrollado mucho antes, ¿no? Y esta es la lección que os quería compartir con vosotros, ¿no? Cuando sabemos lo que queremos hacer y tenemos la información con la que construirlo, pues lo único que nos queda ya es elegir las técnicas más adecuadas para hacer esas inferencias, ¿no? En nuestro caso es un experimento o un proyecto de analytics, pero estas técnicas más adecuadas, según el proyecto o lo que queramos resolver, pues serán Big Data, serán Machine Learning, será inteligencia artificial, lo que queráis, ¿no? Pero es fundamental que tengamos esto claro, porque si no, la tecnología por sí sola no nos va a aportar nada, ¿no? Y qué deciros de la palabra de moda, ¿no? Porque yo vi lo que, que esto de este foro de SAS se había bautizado con la inteligencia artificial. Estaba haciendo la presentación y llegué a esta transparencia y dije, jope, Teresa, se va a acabar la presentación y no has dicho nada de inteligencia artificial, va a parecer que te has equivocado de foro. Entonces, aquí la tenéis, ¿vale? Ya he dicho algo fundamental. No, en serio. Ya lo he puesto. No, fundamental. Fijaos, la reflexión es que, por supuesto, los tiempos avanzan y tenemos la suerte de que técnicas que durante mucho tiempo parecían inalcanzables, ahora mismo están al alcance de la mano. Yo os he contado el periplo de 10 años dentro de mi unidad. Si a mí me hubieran dicho hace 10 años que íbamos a estar haciendo esto, me habría parecido increíble. Entonces estoy segura que dentro de 10 años, si me invitan aquí, esto ya será obsoleto, estaremos en otra cosa y os contaré muchas cosas de inteligencia artificial. Muy importante, esta frase de aquí la oí en un foro, me la he apuntado, es de Javier Rodríguez Zapatero, que no tiene nada que ver con el presidente, ¿vale? Es otro señor. Y fijaos porque la frase es estupenda. Tendemos a sobreestimar el impacto de las nuevas tecnologías a corto plazo y a subestimarlo a largo plazo, ¿vale?
Mi opinión sobre la inteligencia artificial es que de aquí a 5 años a lo mejor no nos cambian mucho las cosas, pero de aquí a 10 años esto no va a parecerse en nada a lo que tenemos ahora. ¿Vale? Y os dejo ya con la última reflexión, creo, compendiando un poquito esto. Las organizaciones del siglo XXI necesitan un tratamiento intensivo de información. El volumen y la heterogeneidad de la información que necesitamos hacen que nos tengamos que apoyar en herramientas cada vez más potentes. Y lo básico, tienes que conocer tu negocio, tienes que conocer tus procesos internos, el entorno y saber qué buscas. Una vez que lo sabes, ni la computación, ni la memoria, ni la disponibilidad de datos son un obstáculo tecnológico ahora mismo, ¿vale? La tecnología ha dejado de ser un factor limitante y puedes aplicar lo que veas más adecuado. Con 2 warnings. El perfil clave es el investigador. Si tenéis un área de este tipo, fomentadlo, dejarle trabajar, que es el que os va a buscar los datos y el que va a darle sentido a todo. Y, muy importante, inteligencia artificial sí, pero ojo con las expectativas, ¿vale? Cada una de las técnicas de inferencia que podamos plantearnos tiene un tipo de problema para el que sirven, no sirven para todo, ¿vale? Yo estoy encontrando presentaciones, como ahora hay que ponerlo yo he puesto inteligencia artificial, ¿vale? Pues esto mismo lo dice todo el mundo. Entonces coge, te pone una nube, unas cajitas y dice, y aquí Machine Learning. Y dices, anda, ¿y por qué? ¿Vale? Entonces, no necesariamente hay que poner Machine Learning en todas partes, pero donde tenga sentido vamos a poder usarlo. Entonces, aquí hay un libro muy bonito que me gusta a mí mucho, que dice, el bosón de Higgs no te va a hacer la cama, la inteligencia artificial de momento tampoco. ¿Vale? Y no os tengo que decir nada más. Muchísimas gracias, Teresa. Nos hemos ido un pelín de tiempo, pero he sido incapaz de cortarte porque la presentación ha sido de lo más interesante y muy divertida. Me perdonáis todos, pero no he sido capaz. No va a haber preguntas, a no ser que tengáis alguna observación al respecto. Si os parece, pasamos ya a la siguiente. Acordaos que hemos empezado 15 minutos tarde, nos vamos a retrasar un pelín más, pero yo creo que esta que viene también va a ser igual de interesante. Muchísimas gracias, Teresa. Como os decía al principio de la primera de las presentaciones que hemos tenido, que la ha llevado a cabo Mathieu, ha comentado un montón de temas, un montón de hot topics en el sector, de los cuales habíamos seleccionado 2. El que nos queda ahora mismo es la parte de real time, marketing en tiempo real, decisiones en tiempo real, que es algo que también está muy, muy en boga y donde tenemos la suerte de contar con Miguel Villar, que es manager en IBM, que ha participado